Muy buenos días, hermanos. Es una bendición grande estar reunidos acá como iglesia para poder escuchar el bendito y glorioso mensaje de la palabra de Dios. Hoy hemos traído un mensaje titulado La gran encomienda de Jesús. En unas Biblias se encuentra la palabra la gran comisión del Señor. Hermanos, vayamos a ir abriendo la palabra de Dios, sus Biblias, sus celulares, en Segunda de Corintios capítulo 5, en el verso 18. Dice que todo proviene de Dios. Segunda de Corintios 5, 18. Todo proviene de Dios, su Hijo, su salvación, su eternidad, su bendición. Todo proviene de Dios, su vida, su hogar. Todo lo que tenemos y somos viene de lo alto. Esas buenas dádivas vienen del Padre de las luces, del Dios admirable. Dice que quien nos reconcilió, porque estábamos lejos de Él, perdidos en nuestro pecado, ajenos de la vida de Dios, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre para traer reconciliación. Muchos estábamos lejos, enojados con Él. Muchos estábamos apartados y no queríamos saber de ninguna clase de vida espiritual. Pero dice que Él mismo nos reconcilió con Cristo. Pero aquí hay algo importante en este texto, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren ese privilegio tan grande. Dios Todopoderoso, a través de su Hijo, nos ha encomendado para que el mundo también, aquellos que no lo conocen o que lo han conocido y se han apartado, nosotros podamos ser ese intermedio importante para poder reconciliar al mundo con Dios, aquel mundo que se siente decepcionada de la fe, decepcionado del amor, se sienten solos, enfermos, desamparados y muchas veces de pronto culpando a Dios por las cosas que están sucediendo. Pero dice que a través de Jesucristo Él nos ha permitido y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¡Qué privilegio tan grande! Yo me siento, hermano, feliz de haber conocido a Jesús. Hoy tengo 55 años y acepté a Jesucristo a mis 18 escasos años, porque alguien enamorado de Jesús tuvo la osadía de hablarme del gran amor de Dios, porque también Jesús ama la juventud. Y allí, en mi vida loca, perdida, en mi pecado, Él me llamó. Hoy son más de 37 años con Él, caminando con Él y predicando con Él. Todo lo que soy, se lo debo a Él. Todo lo que hemos podido hacer a través de todos estos años en muchas personas ha sido un regalo de Dios para mi vida. Hermanos, la Biblia habla en el libro de Romanos 10:14. Busquen en su Biblia, Romanos 10:14. Vamos a ir desarrollando el tema, usted tomando apuntes y buscando en su Biblia estos importantes textos que van a ver un cambio de actitud en nuestra vida. De pronto sí, hemos sido muy pasivos como cristianos. Y de pronto no hemos detallado, alcanzado a analizar el gran tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán al cual no han creído? Hay incrédulos que nunca invocarán el nombre del Señor y se van a ir a su eternidad con su incredulidad. Es más, hay ateos. Pero hemos tenido testimonios que ateos e incrédulos hoy son predicadores, hoy son sacerdotes de Dios,
Son hombres y mujeres que siguen con toda pasión a Cristo y conocieron al Dios vivo y real y verdadero en sus vidas. Y dice el texto, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nadie puede creer en algo si primero no hay alguien que le hable. ¿Cómo podrá creer su familiar si usted no le habla? ¿Cómo puede su compañero de trabajo, que de pronto tiene una actitud no muy buena y es detestado por esa actitud y está perdiendo su hogar, inclusive hasta sus hijos, no ha podido oír hablar de Jesús, y de pronto hay en esa empresa, hay en esa oficina, en esa universidad y colegio 5, 10, 15 cristianos que están en silencio y el mundo sigue hundiéndose y nosotros seguimos callando el mensaje maravilloso del Señor? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Hoy el Señor nos está haciendo una invitación a ser enviados por donde quiera que vayamos con toda prudencia. No como fanáticos locos hablando en las calles por toda parte. No, con toda prudencia, en el momento adecuado, en el momento preciso, con el clima adecuado de ambiente para poder llegar a ellos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquí no está hablando de unos pies físicos. Aquí está hablando del caminar nuestro. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el caminar agradable delante de Dios. No importa que su trabajo sean las ventas, o en una empresa, o en una petrolera, o donde quiera que se encuentre, reciclando, no sé, una fábrica, manejando un vehículo. El Señor dice, son las buenas noticias las que quiero que mi pueblo imparta, porque este mundo se está descomponiendo, mis amados amigos y hermanos. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Son los que podemos preservar la descomposición de esta tierra, de los matrimonios y de la juventud. Y seguirá sucediendo si nosotros no abrimos nuestros labios y damos a conocer ese mensaje de salvación. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si esa sal pierde su sazón, no va a ser sino pisoteada y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Porque el mundo está en oscuridad. El mundo está siguiendo la oscuridad y las tinieblas. Hoy más que nunca, la brujería, hechicería, la lujuria, el pecado está inundando nuestras vidas, los hogares, las calles, las universidades. Y necesitamos anunciar las buenas nuevas. Usted me preguntará, ¿nuevas de qué? Y yo le voy a decir que es un mensaje de sanidad, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por la fe en sus llagas soy sanado. Por la fe en Jesús soy protegido. Por la fe en su sangre recibo perdón de pecados. Y por la fe en su Hijo soy salvo en la eternidad. Seré llevado a los lugares celestiales por la fe. Esos son el mensaje que debemos portar y jamás callar. Hermanos, cuando Jesús llegó a Gadara, desembarcó con sus discípulos y había un hombre que tenía una legión de demonios, más de 2000 demonios. Estaba completamente desnudo, gritaba entre los sepulcros y se hería con piedras. Jesús desembarcó allí. Él ordenó que todos esos espíritus inmundos saliesen de su vida, porque necesitaba volver a recobrar su identidad, su hogar. Y dice en Lucas 8:38 al 39, busquen en sus Biblias, Lucas 8:38 al 39, y el hombre de que habían salido los demonios, escuchen esto, le rogaba que dejara estar con él.
Dice, Señor, déjame marcharme contigo. Él quería seguir a Jesús donde fuese, pero Jesús quería que él hiciese un trabajo mucho más importante, porque Jesús le dijo, vuelve a tu casa. Quiero que vuelvas a tu casa y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. No es necesario que vuelvas conmigo a Jerusalén o a Nazaret. Necesito que por toda la Decápolis, por todas las ciudades cercanas a su ciudad, predique el evangelio de salvación. Dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuántas grandes cosas Dios había hecho con él. Es muy importante estar predicando el evangelio. Escuchen esto importante, mis amados hermanos y amigos que estamos difundiendo este mensaje. El evangelio debe estar acompañado de conducta. Porque de pronto estamos hablando, hay unos que hablan demasiado, pero no actúan como deben actuar con el carácter de Jesús. Y entonces ahí podemos estar enlodando el buen testimonio del evangelio. En 1 Timoteo 4:12 le dice el apóstol Pablo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque a veces dices que yo estoy muy joven, la gente no me va a hacer caso, en mí no va a creer, nadie cree en los jóvenes. El Señor le dice, Pablo le dice a este joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Cuando la predicación va acompañada de conducta, como dice aquí este texto, sé ejemplo a los creyentes, y no solo a los creyentes, diría yo, a los compañeros de trabajo y a tus vecinos, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando la palabra de Dios se predica acompañada de buena conducta, esto es algo poderoso. Esto es una predicación en silencio. Usted me dirá, pastor, yo no tengo la elocuencia para predicar. No tengo la elocuencia para llegar a las personas que muchos tienen. Soy un hombre tímido, un hombre de escasas palabras, pero tu conducta grita. Tu conducta predica en silencio, hermanos. Esto es importante. Muchas personas pueden ver en hogares cristianas que van a una iglesia y son mujeres muy dominantes, son mujeres agresivas, son mujeres imponentes. Y mire este regalito que tiene este texto tan maravilloso para esas preciosas mujeres que predican el evangelio. ¿Dónde empieza ese evangelio a funcionar en sus esposos? Dice, pues mi esposo es un incrédulo, mi esposo es un blasfemo, mi esposo es un borracho, mi esposo es un infiel. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3:1. Es un consejo para aquellas mujeres que quieren imponer su fe, imponer su ley, imponer leyes en su casa. Aquí hay una gran invitación. Igualmente, 1 Pedro 3:1, igualmente ustedes, está en la Biblia del lenguaje sencillo, se la voy a leer. Ustedes de pronto la están leyendo en la Reina Valera. En la Biblia del lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus esposos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de su esposa. Será ganado por la conducta de su mujer, mejor que por sus discursos. Porque es que muchas mujeres están hablándole a su esposo, pero la conducta no es la más adecuada y allí se está perdiendo el mensaje de salvación. Estamos hablando del amor de Dios, de la paciencia, de la justicia, y no hay nada de eso en nuestros hogares, mujeres. Las mujeres, hermano, se han vuelto en este tiempo una poderosa bendición en las manos de Dios cuando los hombres no queremos predicar el evangelio. No, dice aquí en la palabra de Dios, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 15:16. Cuando nosotros conocimos el evangelio, dice aquí que no fui yo el que lo fui a buscar, fue Él quien me vino a buscar.
como a la samaritana, que dijo que tenía 5 maridos. El Señor estaba esperando hoy en el pozo de Jacob a esa mujer. ¿Cuántos están hoy sentados por primera vez escuchando este mensaje? Y el Señor sabía que usted iba a estar escuchándome hoy, para que reciba el mensaje de vida y le dé una palabra que haga en ti una fuente que salte para vida eterna. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Miren esto, los comisioné. Es la gran comisión para que vayan y den fruto. No solamente de predicación, sino fruto de una vida nueva. Porque cuando ese fruto se hace real, dice que es un fruto perdurable. Aquí no está hablando de frutos físicos de las plantas, está hablando de frutos espirituales. Porque los frutos espirituales van a perdurar en nosotros y van a transmitirse en las otras personas. Frutos perdurables. Así el Padre le dará todo a aquel que le pida. Así les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Algo sucede cuando llevamos el mensaje, cuando damos testimonio. Dice el Señor, ahora todo lo que ustedes me pidan, yo lo haré en el nombre de mi Hijo. Mis oídos serán abiertos. Yo inclinaré mi oído a la oración de mi pueblo, aquellos que transmiten mi palabra y hacen mi voluntad. Hermano, una de las cosas que notó Jesús cuando caminaba por Jerusalén y todos esos desiertos, esos valles, predicando el Evangelio, era que notaba a las personas desamparadas y dispersas. Entonces, una de las cosas que tenía Jesús y debe estar derramada en nuestros corazones es la compasión. Porque a veces nos ocupamos de criticar la condición espiritual y familiar de muchas personas, pero el Señor dice, quiero que sientan compasión por esas personas que están perdidas, que están en las cárceles, familiares que se están perdiendo. Mateo 9:36 dice esto. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38 dice lo siguiente. Búsquelo allá en su Biblia, por favor. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. A él se le movía su corazón. Sentía compasión de las personas, de verlos cómo se perdían en su pecado. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas. El maligno estaba haciendo fiesta con sus vidas. Estaba destrozando los hogares, desamparados y sin ningún escudo. Pero la Biblia dice que el que teme a Dios, el Señor le guarda y el maligno no lo toca. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Son muchas las personas que podemos llegar, pero son muy pocos los que queremos predicar. La cosecha se está perdiendo. Necesitamos un número más grande de hombres y mujeres comprometidos con Dios para hacer esta gran comisión que Él le puso en manos a la iglesia. Es más, aquí usted preguntará, Señor, ¿qué puedo hacer para que hayan más obreros, más predicadores? El Señor dice, por favor, ruéguenle al Señor de su mies, al dueño de los mies, ruéguenle a mi Padre que envíe obreros a su mies. Entonces hay una nueva comisión de orar, de clamar para que personas de la iglesia que nos están escuchando hoy puedan tomar las banderas de la fe y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. En el libro de Marcos,
capítulo 1, en el verso 17, el Señor le dice a la multitud, le dice a sus discípulos, venid en pos de mí. Y dice, pero ¿para qué tanto habla de Jesús, de acercarnos a Él, de vivir en Él y por Él y para Él? Dice, venid en pos de mí y haré, yo lo haré, que seáis pescadores de hombres. Este es el gran objetivo por el cual hemos venido a esta vida. No solo a tener una profesión, un capital, una familia, es que seamos todos aquellos que lo conocemos pescadores de hombres. Yo los haré, yo les diré cómo tirar la red. Yo les enseñaré cómo alcanzar las almas, le daré la prudencia, la sabiduría, la sapiencia para llegar a todos ellos, como Él lo hacía. Él sabe cómo y nos va a enseñar cómo. Hermano, la Biblia registra las palabras de Jesús que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino. Hay fiesta en el reino de los cielos. Hay un gozo en sus ángeles, en todos los que habitan en las alturas, cuando una persona, un pecador, uno solo de esta tierra, uno más, entra a las filas de la fe. Lucas 17:7 dice, os digo, Lucas 15:7, perdón, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Ya se han arrepentido. Ya sus pecados han sido lavados. Ya conocemos la fe. Es el pueblo de Dios que tiene que ir a buscar ese perdido. Ese hombre o esa mujer que han perdido inclusive deseo de vivir, han perdido el verdadero sentido de la vida. Hermano, el apóstol Pablo era un perseguidor de la fe. Era un hombre que odiaba el evangelio, que despedía amenazas de muerte y llevaba cartas en sus manos a muchas ciudades para poderlos tomarlos y encarcelarlos y llevarlos a juicio. Ese hombre, la iglesia hacía oración por él, por Pablo, y el Señor personalmente fue a buscarlo. Camino a Damasco, ya no escuchó la voz de un hombre, escuchó la voz de Dios que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese momento, al escuchar la voz de Dios, se convirtió en uno de los apóstoles más grandes de todos los tiempos. Y ese apóstol en Romanos 1:16 dice lo siguiente, Romanos capítulo 1, verso 16, porque ya no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hay personas que dicen, qué oso, que sepan en mi empresa, en mi oficina, en la universidad, en el colegio, en la universidad, sepan que yo soy cristiano. A mí no me conviene, a Jesús le conviene y a mí me conviene. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y aquí dice por qué no nos debemos avergonzar del evangelio. Las personas, hermanos, no se avergüenzan, hacen videos vulgares, videos obscenos, música con mensaje obsceno, pensamientos, chistes. La gente publica con toda confianza y con todo orgullo muchas cosas por todos los medios y se sienten orgullosos de lo que son, de lo que tienen. Y aquí dice Pablo, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios. Hermano, use el WhatsApp, use el Facebook, use los medios que tiene, su correo.
para difundir la fe. No todos debemos estar parados aquí como yo predicando. No todos van a tener esa aptitud o esa cualidad, no sé, pero puede hacerlo por medios que usted tiene, llegarle a las personas. Enviamos miles de chistes, comentarios, noticieros, muchas cosas por muchos medios y no pasamos una gota de mensaje que llega a nuestros celulares. Compartamos, hermano. Algo puede hacer el Señor. Con una palabra tuya bastará para salvarme, dice la Biblia. Para salvar a todo aquel que cree. Por eso es que la Biblia dice que debemos andar sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Colosenses 4:5, andando sabiamente con los de afuera. Cuando habla de los de afuera es los que están fuera de la iglesia. Redima el tiempo, porque nos reunimos muchas veces con los de afuera. Hablamos de cuántas cosas de este mundo están sucediendo. Hablamos de la novela, hablamos del COVID, hablamos de chismes, hablamos tantas cosas y no redimimos el tiempo, no lo aprovechamos para que en esa forma usted como pescador pueda entrar con el mensaje e inquietar a esa persona sabiamente, persuadirlo con el mensaje de salvación. Prepárese, hermano, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, esté siempre preparado para presentar defensa. Dice la Biblia, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15 dice eso. Esté preparado para defender la causa de Cristo. Es en nuestras manos que ha sido puesto. ¿Por qué el Señor decía esto? ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué la tierra está como está? ¿Por qué habla de las señales del fin? ¿Dónde lo dice? ¿Qué va a seguir aconteciendo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las profecías? Muchas personas van a ser persuadidas por el conocimiento. Cuando usted imparte una noticia de la Biblia e inquieta un corazón allí. Entonces alguien dijo, yo escuchaba una ocasión a un predicador en YouTube decir esto: ¿cuándo es que un cristiano debería preocuparse de su salvación? Así lo decía el predicador. Hacía una pregunta: ¿cuándo es que un cristiano debería preocuparse por su salvación? Y él decía, cuando ha dejado de preocuparse por la salvación de las personas. Eso quiere decir que ha perdido sensibilidad. Ha dejado de preocuparse por la salvación de las personas. Cuando a mí ya no me importan las personas, ya no me importa la salvación, ya he perdido sensibilidad por los que se pierden, con toda seguridad que he perdido sensibilidad también en cuanto refiere a mi salvación. Hermanos, cuando una persona se arrepiente, son costalados y costalados y costalados de pecados que esa persona ha hecho durante muchos años. Son millares de pecados que están inscritos en el libro de su vida y en un segundo pueden ser borrados. En un segundo. Porque si los pecados de esa persona fueran rojos como la grana, dice que pueden llegar a ser emblanquecidos como blanca lana. Dice Santiago 5:20, miren este texto hermoso. Santiago 5:20, sepa, si no lo sabía, sepa lo siguiente. Sepa que el que haga volver al pecador de su error, escúchelo, error, porque la gente está equivocada. Muchas personas creen más en los platillos voladores, creen más hasta en el mismísimo diablo, creen más en fantasmas, en el inframundo. Creen en las películas que ven, que están llenas de muchas cosas que no son ciertas.
creen más están convencidos que están haciendo bien, como están haciendo, como están viviendo su hogar, como están viviendo su vida, como están conduciendo sus finanzas, como se están ganando su vida. Y dice aquí que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la condenación, salvará de la muerte un alma, una persona, y cubrirá multitud de pecados, porque todos esos pecados van a ser limpios, emblanquecidos en la sangre del Cordero por la fe en su sangre. Por eso decía Ezequiel, si tú avisares al impío del camino, si no estoy mal está en Ezequiel 33, entre el 7 al 9, creo que es el 9, Ezequiel 37, 9, y si tú avisares al impío del camino para que se apartare de él, y él no se apartare del camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, esto quiere decir que yo me hago responsable, yo me hago directamente responsable cuando veo a una persona que está equivocada y yo no le hablo. Pero si yo le hablo, dice, vas a librar tu vida, Ezequiel 33, 9, si no estoy mal. El Señor decía, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. Porque el cristiano empieza a sentir como miedo hablar, como miedo testificar, porque piensan que los van a devorar vivos por portar un mensaje que para muchos ya es obsoleto, mandado a recoger. Hablar contra el pecado está mandado a recoger según muchos. Hay que dejar que la gente diga lo que diga y haga lo que haga. No hay quien reprenda. Pero aquí dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, hágalo con prudencia, hágalo con respeto, pero hágalo. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en su gloria con su Padre y con sus santos ángeles. Le va a decir a aquel cristiano que conocía la fe, no lo conozco, no sé quién es usted. Hermano, la predicación abre puertas. Y usted no se imagina cuántas. Cuando el Señor ha determinado abrirle una puerta a los que predicamos la palabra, lo quiere decir en todo ámbito. La puerta del cielo está abierta para aquellos que no niegan su nombre. Así lo dice la Biblia, lo vamos a ver ya para terminar. Aquellos que no niegan su nombre, los cielos se abren, hermano. Miren ahí la palabra de Dios. Apocalipsis 3:9 dice lo siguiente. Mire cómo menciona que hay una puerta que Él ha puesto con sus hijos. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, conozco tu acción, lo que haces, lo que piensas, todo, tu diario vivir quiere decir. Yo conozco tus obras, cómo actúas, qué haces y qué dejas de hacer para mí. ¿Cómo tomas el evangelio? ¿Lo respetas o no? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, cielos abiertos, puertas abiertas, una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, ni el mismísimo diablo puede cerrarla. Y dice, ¿por qué? Usted me preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie la puede cerrar? ¿Cuál es la clave para que esa puerta en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mis finanzas,
cierre, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He ahí la clave de la puerta abierta en todas las áreas de su vida. ¿Quieres cielos abiertos, puertas abiertas? Siga practicando su palabra y jamás niegue su nombre. Confiéselo. Si nos ocupamos de las cosas del cielo, Él se ocupa de nuestras cosas en la tierra. Busca primero el reino y su justicia, y las demás cosas se darán por añadidura. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por lo que me has regalado, Señor, en esta mañana. Pon en mí no espíritu de cobardía ni timidez, sino de poder y de dominio propio. Quiero que cuando abra mis labios dé a conocer con denuedo este evangelio que salva a las naciones. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, glorifícate en cada uno de ellos hoy que ha escuchado tu palabra. Hazlo tu mensajeros, tu pescador, Señor. El galardón para tu iglesia que predica el evangelio será grande en el reino. Gracias, Señor, por tu palabra. Obra poderosamente en ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. No olviden darle like. No olviden seguir enviándole este mensaje a otros amigos para que ellos también sean instruidos. Eso es parte de la evangelización. Que el Señor les guarde. Les amamos mucho. Un abrazo virtual. Amén.